Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están cubiertos por el amor de Dios? Como decía esa hermosa alabanza, cúbreme. Quiero dar un pequeño anuncio que me pasaron por ahí. Hoy, antes del servicio de las 6 p.m., se estarán vendiendo las playeras de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Recordemos que cada escuelita bíblica de vacaciones tiene su propia playera, así es que esta tarde se van a estar vendiendo antes del servicio. Así que trate de venir un poquito más temprano para aprovechar, porque no hay tantas, así es que hay que aprovechar, hay cupo limitado. Mis hermanos, qué bueno estar en la casa del Señor. Para mí siempre un privilegio grande compartir el mensaje del Señor con ustedes. Doy gracias a Dios porque me permite estar aquí en esta iglesia para continuar con la tarea que Él nos ha encomendado. Así es que voy a empezar el día de hoy una serie de sermones con el propósito de que nosotros como iglesia entendamos un poquito más quién es nuestro Dios. Les voy a hacer la pregunta que les hice la semana pasada. ¿Cuántos de ustedes creen que el pastor Carmona ha sido llamado para hacer crecer la iglesia? Escúchenme la pregunta. ¿Cuántos creen? ¿Usted cree que el pastor Carmona fue llamado para puede hacer crecer la iglesia? No, ¿verdad? Eso es imposible. Y yo quiero que nosotros pongamos toda nuestra atención, porque sí quiero y yo pienso de que Dios va a bendecir grandemente nuestra tarea, nuestra labor en esta iglesia. Creo que Dios nos va a guiar hacia sus propósitos. Creo que la iglesia tiene capacidad y creo yo que está obligada a crecer en realidad. Numéricamente, pero sobre todo espiritualmente, porque como hemos dicho, no sirve de nada llenar las bancas si el corazón de las personas está vacío. Porque podemos tener una iglesia llena, pero con los corazones vacíos, sin Dios. Así es que yo quiero que nosotros pongamos la atención en el Dios de la Biblia. ¿Y por qué el Dios de la Biblia? En primer lugar, quiero que nosotros como iglesia pongamos nuestra fe y nuestra confianza solamente en Él, y que la gloria, por lo tanto, sea solamente para Él. Cuando veamos lo grandioso, lo maravilloso que Dios hará en ríos de agua viva. Por lo tanto, es necesario mirar a Él y no mirar al hombre. En una de las cartas a Erasmo, un predicador de aquel entonces, Lutero dijo: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Tus pensamientos acerca de Dios son demasiado humanos. Yo añadiría que nuestra cultura, en realidad, nuestra cultura, donde nosotros vivimos, ha humanizado a Dios, le ha dado características y una posición humana a Dios. Y al hombre lo ha divinizado, ha exaltado tanto al hombre. O sea, el hombre ha ocupado el trono de Dios y Dios ha bajado a la tierra para que ocupe el lugar del hombre. Por eso es que tenemos a un Dios que lo manejamos, que lo usamos, que le servimos a la manera en como nosotros queremos en realidad. Y en realidad hasta en el mundo sin Dios, la gente cree que Dios está con ellos. Si usted va por las calles ahorita, se va a alguna de las tiendas y usted le dice: ¿sabías que Dios te ama y Dios quiere ayudarte? Sí, yo sé que Dios me ama, Dios está conmigo, Él es mi amigo, todos los días me levanto y oro para papá y todo eso. Pero el tema es que no conocen a Dios, por eso dicen ser amigos de Dios. La Biblia dice que todo aquel que no ha nacido de nuevo es enemigo de Dios. ¿Ustedes creen eso? Todo aquel que no ha nacido de nuevo es enemigo de Dios por naturaleza. Así es que ese es el problema con la cultura nuestra, que ha humanizado a Dios y ha divinizado al hombre. Esto ha provocado, hermano, un declive en la vida espiritual de muchas personas, en los servicios.
Por ejemplo, los servicios ya no giran en torno a la persona de Dios, sino en torno a la persona del hombre. Los mensajes hablan más de filosofía, de psicología y de consejos aquí y allá, que bien podría escuchar esos mensajes en una conferencia de pronto de algún psicólogo o psiquiatra, algún emprendedor. En realidad muchos de los sermones no tienen nada que ver con los propósitos de Dios, ni buscan la gloria de Dios, sino la gloria del hombre. Por eso nuestra iglesia, que debe ser bíblica, debe de conocer a ese Dios que se revela en la Biblia. Y se dará cuenta que al comparar el Dios que la sociedad nos ha vendido, es muy distinto al Dios de la Biblia. Y por eso utilizo el término Dios de la Biblia. Dios de la Biblia. No solamente Dios, porque todos tenemos un Dios de alguna manera. Por lo tanto, es necesario que nosotros con humildad nos acerquemos a las Escrituras para entender este mensaje. Así es que, mis hermanos, les voy a pedir que vaya conmigo a la Biblia, precisamente para que la Biblia nos instruya acerca de la persona de Dios. En Daniel capítulo 4, versículos 34 al 35. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del Dios a quien nosotros adoramos? A quien nosotros domingo tras domingo venimos a rendirle culto, a quien domingo tras domingo ofrendamos, a quien domingo tras domingo le alabamos, le cantamos y podemos servirle. Daniel capítulo 4 versículos 34 y 35. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Daniel 4, 34. Puestos sobre nuestros pies, por favor, leemos la sagrada palabra de nuestro Dios en el versículo 34 de Daniel capítulo 4. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre en sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vamos a orar a Dios. Padre, sometemos a la autoridad de las Escrituras cualquier idea que tengamos de ti, mi Dios. Y sé que por mucho que nos esforcemos con palabras, con actos, con imágenes, nunca podremos describir la grandeza de ti, mi Dios. Por eso te suplicamos que en tu misericordia envíes tu Espíritu Santo y nos ilumine de tal manera que podamos contemplar tu gloria a través de las Escrituras y quedemos admirados, Señor, porque no hay persona que haya contemplado tu gloria que no quede admirado, rendido ante ti. Por lo tanto, te pido, mi Señor, que me uses como un instrumento para comunicar este maravilloso mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El Dios de la Biblia, se va a dar cuenta que lo que vamos a estudiar ahorita básicamente es teología, pero como la teología es sumamente fundamental y práctica, muy práctica a la misma vez. Tantas cosas que describen a Dios, imagínese usted, muchísimas cosas. Si yo le preguntara qué sabe de Dios, usted me daría una lista muy amplia en realidad de lo que usted entiende de Dios, lo que ha escuchado, lo que ha leído de pronto. Y este mensaje tiene que ver precisamente con resaltar o rescatar algunas características, porque no podemos abordar, pasaríamos todo el año y quizás se llenarían todas las bibliotecas del mundo y no podrían describir ni el 10% de quién es Dios. Apenas, es como nosotros vamos a hacer algo, vamos a pararnos a la orilla del inmenso y vasto océano y vamos a hablar precisamente y vamos a explorar quién es Dios. Solamente nos vamos a quedar a la orilla. Jamás podríamos nosotros conocer a Dios en su grandeza,
No podemos en realidad. Esta mente que Dios nos creó es finita. Jamás podría comprender a un Dios eterno, a un Dios infinito. Nunca. En realidad, si hay algo que me reta, me desafía y me humilla una y otra vez, es ver quién es Dios, contemplar a Dios. Y al ver a Dios me doy cuenta que no soy nada en este mundo. Los cristianos de la Edad Media tenían una frase muy común que decían Deus semper maior. Dios siempre es mayor. Deus semper maior. Dios siempre es mayor. Es decir, a la medida que te acercas a Dios, Dios se hace más grande. Y te acercas más a Dios y Dios se hace más grande. Y te das cuenta que no sabes nada de Dios. Absolutamente nada. Para aquellos que dicen, oh, ya conozco a Dios, es porque lo ven así a la distancia y ven a un Dios pequeñito. Y lo que han hecho es precisamente que ese Dios es un ídolo que ellos mismos se han creado, en realidad. Pero a la medida, en realidad, te voy a decir algo, que a la medida que tú te acercas a Dios y buscas de Dios y lees quién es Dios y de sus propósitos, de sus preceptos, de sus planes para la humanidad, de sus valores, su carácter, te vas dando cuenta que nosotros no sabemos casi nada del Dios de la Biblia. Claro, la humanidad cree conocer a Dios, pero no conoce nada. Si conociera al menos el 1% de quién es Dios, le aseguro que la humanidad entera caería rendida a los pies de nuestro grande y poderoso y santo y justo Dios que se revela en las Escrituras. Por lo tanto, yo quiero que nosotros seamos una iglesia, obviamente, que conozca al Dios a quien servimos y a Dios a quien adoramos. Cosa imposible sería describir la plenitud de Dios. No voy a presumir que lo haré en su excelencia, porque imagínense, a mí me cuesta incluso describirme a mí mismo. ¿Cómo voy a describir al Dios creador de los cielos y de la tierra? Es imposible. Pero las Escrituras nos habla acerca de este Dios y nos arroja cierta luz de nuestro grande y poderoso Dios. Así que hay atributos de Dios, o sea, características de Dios, le llaman características naturales, que son intrínsecas a su ser, no son comunicables, no se comunican al hombre. Pero hay otras características que sí se pueden comunicar, sobre todo el aspecto moral de Dios. En las cosas que no se pueden comunicar, que están solamente Dios las posee, entre ellas se encuentra la omnipotencia de Dios. Dios nunca podría crear a otro Dios en ese sentido, porque solamente Él puede ser omnipotente, omnisciente, lo conoce todo, lo que has hecho, lo que harás al rato, todo lo conoce. Eso no se comunica. La omnipresencia no se puede comunicar, tú no puedes estar en todas partes. ¿Qué otro atributo? La eternidad de Dios. Dios, no existe una criatura que sea eterna, porque si fue creada ya no es eterna. Por eso todo aquel que dice que Jesús fue creado, en realidad está diciendo que Jesús no es eterno. Eternidad tiene que ver con que no tuvo un principio ni un fin, solamente existe Dios. Inmutable, que es incambiable. Pero también están los atributos morales que Dios nos comunica, como su misericordia, nos comunica su justicia, su santidad, su fidelidad, su gracia. Son cosas que nosotros recibimos y podemos dar también a otros. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a acercarnos en esta hora acerca de la soberanía de Dios. Vamos a hablar acerca del atributo de la soberanía de Dios. ¿Y qué es eso? Que nuestro Dios es un Dios soberano. Nuestro Dios es un Dios soberano. Y hemos leído una porción bíblica donde Nabucodonosor, quien se creía dueño y señor de todo el imperio babilónico, tiene que ser humillado por ese Dios. Y al final es que él dice estas palabras: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre. Y añade, cuyo dominio, o sea, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades, no como el reino de Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de él, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, pero no solamente en el cielo, sino en los habitantes de la tierra. Y no hay poder humano que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O le pueda reclamar a nuestro Dios. En primer lugar, quiero hablar en esta serie acerca de que Dios es soberano. ¿Y qué es esto?
que Dios ejerce dominio y su control sobre todas las cosas. Incluso el hecho de que yo ahora esté parado acá, que haya venido de otra iglesia, me haya movido a esta iglesia y esté ahora sirviendo a Dios como pastor, esto es solamente posible por la mano de Dios, porque Dios quiso que yo estuviera aquí. Eso se llama la soberanía de Dios, el control, el dominio que ejerce. Si Dios no hubiese querido que yo estuviera, por más que se esfuerce una persona, por más que se hubiese esforzado el comité o la iglesia misma, cosas hubieran pasado y no hubiera llegado, jamás. Eso es soberanía de Dios. También la soberanía de Dios se ve también en los éxitos que tienes, en ustedes jóvenes, como estudiantes universitarios. Hay una responsabilidad humana, pero también hay un permiso divino, y eso se llama la soberanía de Dios. Él es independiente y Él obra como quiere, cuando quiere y donde quiere y con quien quiere. Esa es la soberanía de Dios. Nadie puede detener la mano de Dios. No existe criatura que Él precisamente haya creado que pueda detener los propósitos de Dios. Si no se hubiera levantado un Moisés, Dios hubiera levantado a alguien más, por no decir que los llamados de Dios son irrevocables. Así como Jonás dijo, no, me opongo a la soberanía de Dios, no quiero ir a Nínive, y cogió para Tarsis. Pero Dios dijo, tienes que ir a Nínive. O sea, cuando Dios te llama, hermano. ¿Ok? Tienes que ir a Nínive. Y creó toda una tormenta, y ustedes saben esa historia, que finalmente lo arrojó en Nínive. Sí o sí, cuando Dios llama, a la buena o a la mala, pero tenemos que hacer la voluntad del Dios soberano, porque la historia de la humanidad y de tu familia, de tu propia vida, de tus hijos, no depende de ti, sino depende de Dios. Amén. Eso es soberanía de Dios. Por lo tanto, eso me da descanso y alegría cada vez que cosas malas ocurren en mi vida. Para hablar de la soberanía de Dios es necesario entender que Él es supremo, soberano, la supremacía de Dios. Es decir, que Dios está por encima de todas las cosas, no un poquito por encima, está sumamente por encima de todas las cosas. Ángeles, arcángeles, humanos, dominios, reyes, monarcas, autoridades en este mundo, propósitos de los hombres. Él está muy por encima de todas las cosas. No hay nada que esté por encima de Dios. Un famoso escritor dice de la siguiente manera: decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él, ni en poder, ni en autoridad, ni en dominio, ni en control, ni en majestad, ni en gloria, ni en santidad, sobre la naturaleza, sobre los reyes, por encima de ángeles, por encima de demonios, y sobre todas las cosas Dios ejerce el dominio total, completo y todo el tiempo, no a veces, completo y todo el tiempo. Dice la palabra de Dios en 1 de Crónicas 29, 11 y 12: tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos, y tú dominas sobre todo. También Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, que Él es soberano, estamos diciendo que Él es supremo sobre todas las cosas. No hay nadie por encima de Él. Pero no solamente Dios es único y soberano, sino también que Él, no hay nadie como Él. No hay nadie que se compare a Él. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4:39: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Dios le dice a su propio pueblo que piense y reflexione que Dios es el Altísimo, es el poderoso, el que domina allá en los cielos, pero no solamente en los cielos, sino que también Él domina en la tierra. Y añade: y no hay otro como Él. No hay nadie por encima de Él, pero tampoco hay alguien igual a Él. No hay nadie como nuestro Dios. Y eso lo hace precisamente que Él sea soberano. Él ejerce autoridad. Y es una de las cosas que yo quiero que nosotros anotemos aquí. En la Biblia aparecen muchas historias de muchos hombres, muchos milagros que Jesús hizo. Pero un milagro en específico que habla de la autoridad de Dios. Como Él está por encima de todas las cosas, Él ejerce autoridad, dominio. Un hombre se le acercó a Jesús y era un centurión. Se le acercó a Jesús y le pidió que fuese a su casa
porque precisamente su hija estaba enferma. Y Jesús nada más dio su palabra y aquella niña precisamente volvió a la vida. En otra ocasión, otro centurión, en Mateo capítulo 8, narra la historia que un centurión también se acercó a Jesús y le dijo que sanara a su siervo. Pero le dijo: no soy digno que entres a mi casa, no soy digno que vengas conmigo. Y le dijo el centurión: solamente da tu palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy un hombre de autoridad también, dice el centurión. Y a aquel digo que venga y viene, y a aquel que vaya y va. O sea, el centurión sabía que era estar en una posición de dominio y autoridad. Y por lo tanto entendía que Jesús solamente necesitaba dar su palabra, la orden, para que aquella enfermedad dejara libre a su siervo. Hermano, amigo, si hay alguien que ejerce dominio y autoridad, voy a usar la palabra autoridad, sobre todas las cosas, es precisamente Dios. Dios no está legislado por ninguna ley humana. Las leyes que existen divinas, Él las ha establecido. Pero no las ha establecido esas leyes para Él meterse a esas leyes en cuanto a la moralidad, la santidad, la pureza, la justicia. No, Dios estableció esas leyes en las Escrituras como un reflejo de su carácter precisamente. O sea, de su ser, así es Él. Y por eso quiere que nosotros seamos como Él. Sed santo porque Él es santo, por ejemplo. Por lo tanto, hay aquí en Estados Unidos también algo que le llaman the rule of law. No one is above the law. Nadie está por encima de la ley, ni aún el presidente. O sea, ustedes recuerdan ahí en las noticias que hace poco el presidente Trump fue llamado a los tribunales para rendir cuenta de algunas declaraciones de impuestos en New York, porque nadie está por encima de la ley. Pues le voy a decir a alguien: hay uno único que no se rige por ninguna ley, y ese es nuestro Dios, porque Él está por encima de todas las leyes humanas y divinas. No es que Dios va a hacer algo en contra de lo que Él ha declarado en su palabra, jamás, porque va en contra de su carácter. Sus leyes, obviamente Dios siempre actúa conforme a lo que Él ha revelado y a lo que Él demanda. Por lo tanto, en autoridad, todos aquí estamos en autoridad. Hay jóvenes aquí, están bajo autoridad de sus padres. Cuando van a la escuela están bajo la autoridad también de los maestros. Hay trabajadores acá, cuando van a su trabajo, obviamente tienen un mayordomo, un jefe, que de alguna manera ejerce autoridad. Eres trabajador independiente, también estás bajo autoridad. Las autoridades gubernamentales, las federales, tienes que hacer las cosas conforme lo establece la ley. O sea, todos estamos de alguna manera regidos por leyes y hay autoridad. Solamente Dios está excluido de todas esas leyes de los hombres, porque precisamente Él es la máxima autoridad sobre todas las cosas. Job 33:13 dice: ¿por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios no está bajo supervisión de nadie. Él tiene la autoridad, hermanos, y el poder de hacer lo que quiera, donde quiera y cuando quiera. ¿Usted ha sufrido alguna vez la pérdida de un ser querido? Quizá, que es lo más común cuando nosotros reclamamos a Dios. Nos enojamos con Dios y queremos darle un puñetazo a Dios si pudiéramos. ¿Por qué, Señor, te lo llevaste? ¿Por qué, Señor, lo permitiste? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El humano, hablándole de esta manera, el humano que es polvo, al Creador, al que está por encima de todas las cosas, y se da cuenta entonces que no entendemos qué es la soberanía de Dios, que Dios establece cuándo nace y cuándo muere, cuándo lo envía, pero cuándo lo toma, cuándo te da el trabajo y cuándo te lo quita, porque cuando todo va bien, amo a mi Señor, Dios me ha bendecido a dos manos, y eso es lo que se predica hoy en día precisamente. Acércate a Dios y todos tus sueños serán realidad. Acércate a Dios y Dios te va a bendecir a dos manos. Yo quiero que Dios los bendiga a todos. Dios me ha bendecido de una manera inmerecida a mí, pero Dios nunca está en deuda conmigo. Todo lo que yo puedo obtener es un acto de la gracia y de la voluntad soberana de Dios. No es porque yo lo merezca,
Si Dios me ha mandado 2 hijos, y yo sé que Dios los puede tomar en cualquier momento, porque es que no son míos. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, porque Él, y solo Él la fundó sobre los mares. Solamente Él es dueño de todo, y por lo tanto Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Todos nosotros aquí estamos bajo autoridad, pero solamente Dios está por encima de todo. Solamente Él no rinde cuenta a nadie. A nadie, ni a ti ni a mí. Sería ilógico, contra la razón iría, que Dios se tenga que bajar del cielo y darme una explicación a mí de lo que Él está haciendo. Job, que atravesaba un momento doloroso en su vida, precisamente, que todo lo había perdido precisamente a su familia, había perdido sus seres queridos, había perdido su negocio. De un momento a otro, de ser el hombre más rico, pasó a ser un hombre que no valía básicamente nada. Incluso estaba enfermo. Dios permitió que Satanás incluso tocara su cuerpo y le pusiera una enfermedad, ustedes saben, llaga en todo su cuerpo. Tomaba el tiesto y se rascaba. Imagínense usted. Y él dice estas palabras precisamente. Entendió esta realidad de Dios. ¿Por qué contiendes contra Él? ¿Se ha puesto usted a pelear con Dios? Eso es contender, pelear contra Dios. Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Jamás a nadie le va a rendir cuenta nuestro Dios. Así es que si usted cree de que Dios le debe una explicación, porque a veces así nos sentimos, Dios me debe una explicación. Y no voy a ir a la iglesia porque Dios me debe una explicación, porque no hizo lo que yo quería, porque no obró como yo esperaba. Eso se llama soberanía de Dios, porque Dios tiene el dominio de la humanidad y no el hombre. No quiero estar en las manos del hombre en realidad, sino en las manos de un Dios soberano. Eso lo hace ser Dios, ¿sí o no? Que Él sea independiente, que Él haga conforme al consejo de su voluntad. Y no son decisiones irracionales en un arrebato de ira que Dios toma, sino que según el consejo de su voluntad, así hace las cosas en su sabiduría, aunque a veces pueda ser doloroso como para Job. Pero Job entiende esto: no sirve de nada que usted contienda contra Dios. Dios no le debe ninguna explicación. Pero si hay otros paganos que ni van a la iglesia, que ni leen la Biblia, que no te buscan, que hablan en contra de ti, tú lo tienes prosperado y lo tienes lleno de salud y su familia es estable, ¿por qué a mí, Señor? Dios te diría: porque soy soberano. Yo hago de acuerdo a lo que yo quiera y no tengo que darte ninguna explicación a ti. Así de simple. Basta al ser humano humillarse delante del Creador y reconocer que si tienes vida hoy día, tú tampoco la mereces, y que es una muestra de su misericordia y de su gran amor. Si nosotros pensamos así un poquito más de Dios, nos humillaremos un poquito más delante de Él. Él ejerce poder y dominio sobre todas las cosas. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Recuerdo cuando el COVID había muchos cristianos aterrados por el COVID. No querían ni sacar la mirada afuera. ¿Por qué? Porque sentían que se iban a contaminar, se iban a contagiar. No querían ir a la iglesia. Cuando la iglesia se abrió, pero se iban a la tienda. Es interesante. Iban a la tienda, pero a la iglesia no. Algunos incluso dicen: no, es que cuando te acercas más a Dios, el enemigo más te ataca. Bueno, le voy a decir algo, hermano. No crea que usted se acerca a Dios y el enemigo anda suelto haciendo lo que él quiere. Porque aún para tocar la vida de Job, Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios, porque él está también bajo el dominio y el gobierno y la soberanía de Dios. Pedro, tienes que orar, porque Satanás me ha pedido, ¿escucha eso? Me ha pedido permiso a mí, a Jesús, para zarandearos como a trigo. No, Señor, yo hasta la muerte iré por ti. Ya conoce a esos hermanos, ¿verdad? Cuando es la hora buena, ¿no? Se fueron. Así era Pedro, impulsivo. Aquí estoy, Señor,
hasta la cruz si es posible. Y entonces, ¿qué pasó con Pedro? Falló. Pero Satanás le pidió permiso a Jesús para zarandearlo como a trigo. Así es que no divinice a Satanás y crea que anda a la deriva ahí haciendo lo que él quiere con usted. Todo lo que pueda hacer Satanás a su alrededor está dominado y controlado por la mano de un Dios soberano. Nada más allá. Si llega a tocar su cuerpo, hay una enfermedad en su cuerpo, no irá más allá. Dice la Biblia que aún los mares y sus olas con todo su poder, Dios le dijo al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás. Eso se llama el dominio de Dios. ¿Ha visto? Usted se ha preguntado por qué los mares no salen de ahí. ¿Por qué llegan hasta allí? ¿Por qué tienen sus limitaciones? ¿Qué pasó? ¿Le falta un poquito más de agua para que sean más grandes? ¿Qué habrá pasado? Porque Dios dice, Job lo dice en otra parte, tú le pusiste un dominio, un límite. Cualquier cosa en tu vida, enfermedad, problema, circunstancias adversas, tiene un límite, el límite que Dios le estableció. Amén. Y ese se llama el control y el dominio de Dios. Por lo tanto, Dios ejerce un gobierno absoluto sobre todas las cosas. Cuando estaban azotada aquella barca, porque a veces va a estar así tu vida, azotada siendo aquella barca por las olas y los vientos, se levantaban en contra de aquella barca y parecía que se iban a hundir. Jesús estaba dormido, ¿se acuerdan? Jesús estaba dormido. Y los discípulos pues tratando de sacar el agua, de mantener la barca a flote, así como anda a veces usted preocupado, desesperado, ya no sabe qué hacer. Y por último se acuerda, si Jesús está conmigo, voy a ir donde Jesús entonces. Y entonces van con Jesús y lo despiertan. Y Jesús se levanta y Jesús no tuvo que meter la mano en realidad en lo que estaba pasando. Solamente se dirigió a los vientos y al mar y le dijo, calla, enmudece. ¿Y qué hizo? Hubo una gran calma. Hubo una gran calma. Y Jesús, no me imagino a Jesús, viento, te hablo a ti, cállate. No, a veces creen algunos que por gritar fuerte creen que tienen más autoridad, como muchos padres, ¿verdad? Te digo que te vengas para acá y que dejes de hacer eso. Te voy a dar. Y ya los niños ya ni les creen, porque ya no tienen autoridad. En realidad, la persona que tiene autoridad solamente los mira, como mi abuelita. Con una mirada. Deja ese celular. No, hombre, lo deja llegar a la tableta. Ya te dije, mira, te voy a castigar. Hermanos, Dios no es así. Cuando Dios se levantó, solamente le dijo, yo no creo que Jesús haya tenido que gritarle para que me escuche el viento. Algunos creen que porque el viento, las cosas van a ocurrir mientras las pronuncien más fuerte. Calla, enmudece. Y se tenía que someter porque aún, decían aquellas personas, se arrodillaron delante de Jesús y dijeron, who is this? ¿Quién es este? En serio, que aún los vientos y los mares se someten al poder de su palabra. ¿Quién es? ¿Quién es? Alguien quiso hacer algo parecido hace algún tiempo. Guillermo Maldonado, quizás usted no lo conoce. Guillermo Maldonado, un gran predicador, un predicador de allá de la Florida. Muchos, si usted tiene un libro de Guillermo Maldonado, quémelo y quémelo rápido. Se paró este hombre porque iba a azotar el sur de la Florida, lo iba a azotar el huracán Irma. Y se levantó aquella criatura, queriendo imitar a Jesús. Irma, te declaro que te vayas, eres destruida. Destroyed. Porque hasta en inglés predica. ¿Y qué pasó con Irma? Y como miró que Irma no se detuvo, agarró su cosa y se fue para su casa. Hermano, no se trata de fingir y de copiar. Es que así se escucha muy poderoso. Solamente Dios es soberano. Por eso algunos individuos se atreven a decirle a Dios, a declarar y a decretar. ¿Sabe quién puede declarar y decretar únicamente
Dios, solamente Él, que aún los vientos y los mares se obedecen. Pero recuerden, el hombre humaniza a Dios y diviniza al hombre. Y si Jesús lo hizo, lo voy a hacer yo. No hay nada que ver entre Jesús y tú, excepto que por gracia y por misericordia tienes vida y en el mejor de los casos tienes salvación también. Así es que debemos de entender que Jesús es el único que domina sobre todas las cosas. Gobierna la vida de cada ser humano. Dios estaba con José a pesar de que sus hermanos querían lo peor para él. Un gobierno absoluto. Si alguien te ha herido, a José lo vendieron como un pedazo de carne. Pero dice la Biblia, y me encanta, pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. Jehová estaba con José. Y llegó a Egipto y se lo vendieron a Potifar. ¿Y allá qué pasó? Pues fue difamado de acoso, de un intento de violación a la mujer de Potifar y lo mandaron a la cárcel. Es bonito estar en la casa de Potifar, donde era ya mayordomo, y dice la Biblia que todo lo que Potifar ponía en su mano, Dios se lo prosperaba. Entonces Potifar le ponía más cosas para que fueran prosperadas. Yo hubiera hecho lo mismo. Y ahí podía ir todo bien. Oh, sí, Dios es soberano, Dios tiene el control. Pero ¿qué pasó? José decidió mantener su pureza y su fidelidad a ese Dios que había conocido y no se acostó con la mujer de Potifar. Se hubiera ahorrado muchos problemas desde el punto de vista humano. Y entonces fue a parar a la cárcel. Y ahora cualquiera pudiera haber reclamado a Dios, ¿no? Señor, pero quería siendo fiel a ti, le dije no a la tentación, ahora estoy en esta cárcel. Pero era parte del proceso de Dios, ¿sí o no? Porque ahí conoció al panadero y al copero, y ustedes saben la historia, que eventualmente uno de ellos fue liberado y le habló acerca de José a Faraón, que interpretaba los sueños. Y entonces pasó de ser precisamente un prisionero a ser ¿qué? Un gobernador en Egipto. Eso es la soberanía de Dios. Así que si pasas por pruebas, por dificultades, solamente mantén un corazón humilde y sometido a la voluntad de Dios, creyendo lo mejor, obviamente, que Dios va a obrar, creyendo que Dios va a obrar, pero siempre sometido a la voluntad de Dios, conociendo que Él sabe mejor lo que está haciendo. Quizás José no entendía lo que pasaba y por qué pasaba eso en su vida, si se portaba bien. Era un joven ejemplar, en pureza, en santidad, pero le pasaban cosas malas. La mano de Dios estaba con José. Lo que ustedes hicieron para mal, dice José, Dios lo hizo para bien, para daros vida. Dios gobierna sobre la humanidad y gobierna sobre todas las cosas. Y eso lo reconoció precisamente Nabucodonosor. Dice también Daniel, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Hoy, pero es que este presidente no lo quiero. ¿Qué dice Dios que debemos hacer con los presidentes, los que están en una posición de gobierno? Amarlos. Bueno, hay que amar a todos, ¿verdad? Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. No ponga su fe en los partidos políticos. Ponga su fe siempre en el Dios que permite que ciertas personas gobiernen. Ahora, ¿por qué Dios permite el mal? Es eso, permite. En su soberanía, Él ha permitido y le ha concedido que el ser humano llegue hasta ciertos límites, en realidad, en su maldad, precisamente. ¿Por qué hay tanto dolor alrededor? Mira, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Dios es soberano y Dios tiene un propósito también para cada cosa. Aún Satanás, cuando nos tienta, Dios lo está usando para guiarnos, obviamente, más a Él y acercarnos más a Él, que entendamos que somos débiles. Si no, Dios ya hubiera movido a Satanás de esta tierra. Y termino con esta historia. Hace un par de meses, un hermano mío venía cruzando desde Nicaragua hasta Estados Unidos por tierra, no por aire, por tierra. Yo sé que los hermanos, la inmensa mayoría son de Guatemala para acá, y creo que hay alguna hermana de Honduras, ya se está acercando allá. ¿Ok? Nosotros tenemos que atravesar Honduras, El Salvador, Guatemala,
y luego México, pues. Y venía mi hermano atravesando en su travesía, ¿no?, por un futuro mejor. Y el coyote que lo traía lo dejó tirado por allá en una montaña, allá por Veracruz. Y recuerdo que mi hermano solamente me llamó, apenas alcanzaba a escuchar su voz, la señal no estaba muy bien. Y me dice, fíjate que se me está descargando el celular. Escuchamos tiroteos allá afuera, creo que son los narcos con los federales. Y estamos un grupo como de 80 personas aquí tirados en una montaña. Y se me está descargando el celular. ¡Plup! Luego, o sea, uno, como si yo fuera Dios, yo hubiera volado. ¿Quién me diera alas, como decía el salmista? Y volaría y rescataría a mi hermano. No hay poder humano que me pudiese ayudar en esa situación. Y cualquiera en esa posición se siente desesperado y lleno de ansiedad, y eso me quiso atrapar a mí. Pero luego recordé algo simple, algo sencillo que tenía que ver con este tema. Dios, y estas fueron las 4 palabras que a mí me dieron descanso total. Dios tiene el control. ¿Sí o no? Ninguna bala ni caerá, ni ningún narco pondrá la mano en estas personas, incluyendo a mi hermano, si Dios no lo quiere. Si Dios no lo quiere. Si es tu tiempo de morir, ni el mejor especialista, doctor, salvará tu vida. Pero si no es tu tiempo, ni la peor de las enfermedades podrá acabar con tu vida, porque no es tu tiempo. Es la soberanía de Dios. Son los tiempos del de arriba. Una hermana en Clinton perdió a su hijo, lamentablemente. Y su lamento era, si yo hubiera ido esta noche, porque él me llamó y no pude responder. Si hubiera ido, es doloroso eso, se culpa el ser humano. Yo le digo, si hubiera ido, tampoco hubieras podido hacer algo por él. Cuando es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. Se llama la soberanía de Dios, y la vida de todo ser humano está en sus manos. Así es que esto trae paz al alma, nos hace más humilde, imparte fe y confianza a la hora de orar, nos guía hacia una adoración verdadera, y también debería impartirnos temor y reverencia a ese Dios que adoramos. Por lo tanto, si usted se siente un poco desorientado y un poco perdido y tiene tantas interrogantes en su vida, yo le animo a confiar en ese Dios soberano y a creer en medio de la adversidad y en medio de la prueba, de que Dios tiene el control y lo tiene todo el tiempo. Y nada pasará, ni la hoja de un árbol caerá, si así no es su voluntad, si Él no lo quiere. Confiemos en ese Dios, descansemos en ese Dios y sirvamos de corazón a ese Dios. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti. Dios mío, yo sé que este tema es inmensamente amplio. Tú, oh Dios, eres infinito y no hay mente humana que pueda concebir tu soberanía. Entender que tú eres el Dios que gobiernas todas las cosas y haces como te place en los cielos y también en la tierra. Te suplico, mi Dios, que nos ayudes a vivir de una manera consciente de que tú estás en control en cada instante y que podamos adorarte y descansar a la misma vez en ese Dios soberano. En Cristo Jesús te pido todas estas cosas. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a ese Dios todopoderoso.